Señoras y señores, estamos de retorno con ustedes. Nuestro nuevo saludo, reiteramos el saludo al mejor egresado en esta novena promoción de diseño gráfico y publicidad del Instituto Tecnológico Sudamericano, a nuestro productor de los diferentes programas que tiene 13 Plus, a nuestro compañero Jimmy Manuel Macas Bravo. Aplausos para él y muchas felicidades. Mañana es la incorporación de Jimmy, el productor de 13 Plus. Me acompaña en estudios el señor doctor Nilo Córdoba López, ex gobernador de la provincia, ex Alianza País. ¿Y ahora qué? Doctor, buenas noches. Ingeniero Lima, buenas noches. Un saludo afectuoso a todos los televidentes de 13 Plus. Bueno, yo creo que los procesos en un país sufren algunos cambios y efectivamente, si bien nosotros fuimos los proponentes de una nuevo espacio de gobierno para hacer a Rafael Correa presidente de la República, lo novedoso es que nadie de los fundadores del Movimiento País seguimos en el gobierno ni dentro del movimiento de gobierno, y por muchas circunstancias, porque habrán consideraciones de toda índole, pero nosotros apostamos a una propuesta de cambio que venía requiriendo el país, y efectivamente, después de una lucha fratricida ante el poder constituido de muchos sectores que venían sucediéndose en el poder, logramos alcanzar la presidencia para Rafael Correa Delgado. De ahí, y los 2 primeros años de gobierno, a mi modesto entender, tal vez los más exitosos que ha tenido ya en estos 6 años, se pudieron hacer algunas transformaciones, la Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución garantista de derechos, pero yo creo que también han habido muchísimas falencias que han hecho que quienes por convicción apostamos a este proceso de cambio hayamos decidido separarnos, porque se dirá de que tal vez los espacios de poder que se quisieron compartir hicieron que nos separemos. De ninguna manera. Nosotros estuvimos apostando por una propuesta de los 5 ejes de la Revolución Ciudadana, y que poco a poco se fue quedando sin ciudadanos, que poco a poco se fue llenando de oportunistas y arribistas que no han contribuido a este proceso, lamentablemente. Señor doctor, hasta cierto punto, según lo que quiero entenderle y quiero comprender lo que usted nos señala, prácticamente se ha traicionado las aspiraciones del pueblo. Yo creo que sí, porque de 6 elecciones exitosas al inicio, donde el pueblo seguía confiando en esa propuesta, porque los proponentes éramos millones de ecuatorianos, no lo que vemos ahora, muy pocas personas defendiendo su poder, defendiendo sus intereses muy particulares, alejados de los intereses del Ecuador, ha hecho de que poco a poco vaya perdiendo ya espacio la credibilidad del gobierno nacional. Y es tan preocupante, y si hubiésemos sabido de que se enfilaba establecer un gobierno totalitario, una monarquía en el Ecuador, bajo ningún punto de vista hubiésemos promovido este proceso, porque reitero, nosotros no estuvimos por ningún interés particular, sino el interés de generar cambios profundos, radicales, pero además concertados, dialogados, y yo creo que eso le está faltando al actual mandatario. Lamentablemente el círculo que lo rodea no le permite ver la real situación del Ecuador. Vemos la concentración de todos los poderes en el Ejecutivo. A eso iba doctor Nilo Córdoba. ¿Qué bien le hace al gobierno, qué bien le hace al pueblo ecuatoriano que el presidente de la República tenga a su haber controlado todos los poderes del Estado y digamos, todas las instituciones del Estado a nivel nacional? Yo quisiera separar las 2 instancias. Puede ser muy conveniente para los intereses del gobierno tener todos los poderes concentrados en el presidente de la República,
pero de ninguna manera yo creo que eso abona a establecer la verdadera democracia por la que todos los ecuatorianos estábamos o buscábamos un proceso de cambio. Es decir, en el Ecuador no estamos viviendo una auténtica democracia. Y comparto 100% sus palabras, porque la democracia sustenta el poder primero en las instancias institucionales de un país. La separación de poderes del Estado es tan necesaria en cualquier tipo de Estado, porque eso permite justamente incluso la rendición y control de los poderes del Estado. Tenemos una asamblea que fueron poco a poco terminando en alzamanos, y eso no le beneficia, en este caso sí, ni siquiera al gobierno, peor al pueblo ecuatoriano. No ha habido ningún proceso de fiscalización, horrendos anomalías que han habido, por ejemplo, los contratos de Fabricio Correa, razón por la cual yo salí del gobierno, renuncié al gobierno porque no podía permitir ni ser alcahuete de un negociado que realmente no ha tenido ni siquiera la investigación más mínima, ni siquiera de la Asamblea Nacional, peormente de la Contraloría, Procuraduría. Entonces, siendo el eje de la Revolución Ciudadana que promovimos el 2006, el combate radical a la corrupción, no íbamos a permitir que este tipo de negociados sigan adelante. Y yo se lo había manifestado al presidente de la República. Inicialmente usted recordará que él jamás quería aceptar que conocía de los contratos del hermano. Tuvo que reconocer por último que incluso los contratos eran ilegales, inmorales, y el pueblo ecuatoriano se preguntará, ¿y dónde están los responsables de eso? Vea, no se quiere dar crédito. Algunos llamados de instancias internacionales, OEA y otros organismos, en los que están diciendo de que el retroceso democrático que ha tenido el Ecuador, la justicia en manos del Ejecutivo, lo cual ni siquiera puede aparecerse a justicia cuando está supeditado a las órdenes en este caso, el presidente de la República. ¿Qué es lo que en el pasado reprochamos? Que las cortes estaban controladas por Febres Cordero, que las cortes las quería controlar Abdalá Bucaram, que las cortes querían ser controladas por todos los gobiernos de turno. Y en este caso, con una consulta popular tramposa, mañosa, ahora la justicia está en manos del presidente de la República. Claro, ¿cuál es la diferencia? La justicia y no todos los poderes del Estado. Señor doctor, a su modo de entender y analizando el asunto que hablábamos, y usted hablaba de corrupción, decía Lucio Gutiérrez que él morirá en el intento para ir terminando con la corrupción. ¿En este gobierno se ha aumentado, ha disminuido la corrupción? ¿Qué ha pasado? La corrupción es directamente proporcional a los recursos que maneja el Estado. Yo tengo que señalar que, lamentablemente, ni en los gobiernos anteriores ni en este gobierno ha habido la posibilidad del control eficiente de la corrupción. Lamentablemente, hechos como los cheques que se tragaba Raúl Carrión en los contratos malhadados de la infraestructura deportiva de Morona Santiago, el título falso de Pedro Delgado, es decir, la copiadora Jorge Glass, hechos que debiesen haber sido investigados, que debiesen tener sanciones, lo que pide el pueblo ecuatoriano. Yo digo que esa es la pata coja que tiene el gobierno, lamentablemente. Las denuncias que existen en las construcciones de las Cortes de Justicia son asombrosas, del 200 o 300% de sobreprecio, y realmente no hay instancia. Existe una Asamblea Nacional que no ha podido o no ha querido establecer los procesos de fiscalización, no que reclama el movimiento de gobierno ni la oposición, entre comillas, que reclamamos los ecuatorianos, porque a la final son los recursos de todos los ecuatorianos los que se están llevando, y que realmente yo creo que eso sí es un asterisco lamentable del gobierno del presidente Correa. Señor doctor, frente a estas elecciones que se nos avecinan, que estamos en los umbrales, ¿cuál es su llamado? Yo creo que el país debe seguir en la lucha de buscar los cambios que se requiere. Si el presidente Correa, que busca la reelección,
el pueblo ecuatoriano considera que puede generar los cambios suficientes, y yo particularmente no lo creo. Ha tenido 6 años para poder establecer un gobierno democrático donde se privilegie el diálogo con todos los sectores. Vea usted lo que ha ocurrido en la provincia de Loja, despedir a 105 funcionarios del Ministerio de Gobierno porque le dio la gana a la señora Alicia Jaramillo. Una actitud, yo diría, inhumana, comenzando, ilegal, inmoral desde todo punto de vista, y que tarde o temprano a los ecuatorianos nos va a tocar sufragar esos gastos. Es decir, yo creo que necesitamos una Asamblea Nacional más allá que los intereses que tenga el gobierno o la oposición, con gente nueva que vaya a hacer lo que dice la Constitución, legislar. Asambleístas de Loja, ni un solo proyecto de ley. ¿Cómo es que buscan la reelección? Me refiero a los del movimiento de gobierno. De los otros 2 asambleístas, alguna que otro proyecto de ley interesantes. ¿Cómo es posible que no haya habido ni un solo proceso de fiscalización serio? ¿Será que se quiere mantener en la impunidad una serie de contratos malhadados, de irregularidades por doquier? Y eso no le beneficia al país. Yo creo que hay que buscar una alternativa. Se me ocurre pensar que gente nueva en la Asamblea Nacional puede ser importante, con una actitud valiente, que vayan a defender no los intereses de un movimiento o partido político, que vayan a defender los intereses del Ecuador, y que mucho más vayan a defender los intereses de la provincia de Loja. Se nos quiere confundir, ingeniero Lima, diciéndonos de que los asambleístas legislan a nivel nacional. Correcto, así, las leyes rigen para toda la nación. Pero no nos pueden querer sorprender diciendo que los asambleístas de una provincia tienen que mantener el mutis ante tantas cosas que vienen ocurriendo. ¿Cómo quiere el gobierno que le den la confianza a sus asambleístas si no han podido hacer ni un solo proyecto de ley? Si no han luchado por los intereses, yo diría, álgidos de la provincia de Loja. Vean, ni los congresos del pasado tuvieron la actitud que han tenido irresponsablemente ahora. Entonces yo creo que a lo mejor gente nueva, que renovemos, yo diría, el espectro político de la provincia de Loja de tal forma que nos permitan tener asambleístas que defiendan los intereses de Loja. Gracias al señor doctor Nilo Córdoba López, interesante análisis la noche de hoy. Con él estaremos conversando constantemente, analizando la problemática a nivel nacional. Señor doctor, muy gentil. Nos retiramos brevísimamente y volvemos con la licenciada Patricia Caro, subdirectora provincial del movimiento Alianza País en la provincia de Loja. Ya volvemos.